las almas, lo hacemos por amor al prójimo. Por eso te predicamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. La verdad no está en una imagen, la verdad no está en un santo de madera, una escultura de cemento, sino mismo se contradeciría con la palabra de Dios. Porque la palabra nos dice que Dios está en los cielos. Y así mismo nosotros tenemos que adorar a través de una oración sencilla, a través de una oración simple. La palabra nos dice que oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. En el nombre de Jesús. No dice en ninguna parte en el nombre de Guadalupe, en el nombre de un santo, en el nombre de la muerte. Porque a veces incluso terminamos invocando a la muerte, porque seguimos traiciones, costumbres humanas. Y no se dan cuenta que cuando están invocando a la muerte, están invocando a Satanás mismo. Y después, así mismo, uno se pregunta por qué me va mal en esto y aquello. Es porque ustedes mismos están tomando esta decisión. Porque la palabra dice que Satanás viene para destruir, para gustar. La palabra nos dice que Jesús vino para traer vida y en abundancia. Así que los invito a que puedan acercarse. Los invito a que puedan conocer la única verdad. Dios, aleluya, amén, amén, amén. Amén. Déjame volantitos. Amén, gracias. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Pueblo de México, estamos aquí predicando el mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Venimos aquí en México predicando la palabra de Dios, las buenas nuevas, de que tenemos paz con el Padre a través de Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Acerquémonos a Jesús, la única verdad. En ningún otro hay salvación, únicamente en Jesucristo. No nos engañemos, vivamos una vida conforme a la palabra, no conforme a las costumbres de este mundo, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. No nos engañemos viviendo una religión que quizás al final puede ser camino de muerte. Acerquémonos a Jesús. Venimos aquí predicando el mensaje de salvación, las buenas nuevas, que Jesucristo murió por nosotros. Acerquémonos a Jesús, es la única verdad. En ningún otro hay salvación, únicamente en Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Amén. Acerquémonos a Jesús. Dice la palabra de Dios, el libro de Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios no es una imagen. Dios no es una estatua. Dios está vivo. Así como tú y yo, así mismo, si decimos que somos cristianos, acerquémonos a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Apartado de Él, nada podemos hacer. Busquemos a Jesucristo, la única verdad. Dios es espíritu, lo dice la palabra del libro de Juan 4:24. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. Despierta, México. A Dios no le agrada la idolatría. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra, que leamos su palabra. No les damos culto a santos, a santas, a vírgenes. No nos engañemos, pueblo mexicano. Así como cada país tiene sus ídolos, México también tiene sus ídolos. Dice la palabra de Dios: tienen ojos, mas no ven; tienen boca, mas no hablan; tienen garganta, pero no hablan; tienen manos, pero no palpan; pies, pero no caminan. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. Dios está vivo. Eso dice la
la palabra de Dios. Dios es espíritu. Despierta, México. Aquí venimos predicando la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Mientras haya vida hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De la salvación que nos puede dar Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces sufrimos, pasamos dificultad. ¿Por qué? La palabra de Dios nos responde. El pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. A veces preguntamos, Dios, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Dios, ¿por qué sufro? Dios, ¿por qué no puedo salir de los problemas? El pueblo sufre porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del Dios que está vivo. La palabra de Dios nos invita no solamente a ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Despierta, México. Despierta, amigo, amiga. Esa es la palabra de Dios. En el libro de Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios no es una imagen. Dios no es una estatua. Dios está vivo. Así como tú y yo, Dios está vivo. Y eso debemos aprender. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Apartado de Jesús, nada podemos hacer. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Busquemos de Jesús mientras haya esperanza. Después de esta vida, ya no hay esperanza de salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Apartado de Él, nada podemos hacer. Busquemos de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 4:24. Dios es espíritu. Muchas veces le decimos a Dios, ¿por qué no nos respondes? ¿Por qué sufro? ¿Por qué los problemas? Dice la palabra que Dios es espíritu. ¿Cómo va a responder Dios si estamos orando a una imagen, a una estatua? Tienen ojos, mas no ven. Boca, mas no hablan. Manos, mas no palpan. Pies, mas no caminan. Despierta, México. A Dios no le agrada la idolatría. ¿Sí? Por eso hemos venido aquí a predicar el mensaje
es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es una estatua. Dios no es una imagen. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Apartado de Jesús, nada podemos hacer. Dios, en el libro de Juan 4:24, Dios es espíritu. México, venimos aquí por amor a predicarte la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, que Dios es espíritu. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. Esa es la palabra de Dios. El pueblo obedece porque le faltó conocimiento. Venimos aquí a predicarte el mensaje de salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Apartado de Él, nada podemos hacer. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces pensamos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué sufro? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué no puedo salir del mismo lugar en el que siempre me encuentro? Dice la palabra de Dios, Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, en el nombre de Jesús. Por eso Dios no nos responde. Por eso es que Jesús dice su palabra. Ahora dice así, Padre nuestro que estás en el cielo. En el nombre de Jesús. Esa es la oración correcta. Es el camino. En el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, acerquémonos a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Apartado de Jesús, nada podemos hacer. Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. Acerquémonos a Jesús, salgamos de las costumbres de nuestros padres, de la cultura. Hay cosas que nuestros padres nos han enseñado a no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, oraré por el Espíritu, pero también por el sentimiento. Juan 4:24. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. Esa es la palabra de Dios. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Conocimiento de Dios. Ahí estamos repartiendo unos volantes para que conozcas un poco más de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Apartado de Jesús, nada podemos hacer. No nos engañemos pensando que cuando morimos, ahí acaba todo. La palabra del Señor nos dice que todos los muertos van a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Busquemos de Jesús mientras Él pueda ser hallado. No endurezcamos nuestro corazón, dice la palabra de Dios. No solamente basta con ser oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Dios es espíritu, Dios no es una
Muchas veces el pueblo de Latinoamérica se engaña santos con santas. Aquí venimos a presentar la palabra de Dios, lo que a Dios le agrada. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24. Dios es espíritu. Busquemos a Dios que es espíritu. Dice la palabra que a Dios le agrada la idolatría. Le agrada que adoremos, que veneremos, que rindamos culto a santos, a santas, a estatuas, a imágenes. Por eso dice su palabra en el libro de Éxodo 20. Dice así: no te harás imagen ni semejanza ¿Qué hace el 3 en el ahí? cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Se manifestó su Hijo Jesucristo en carne para morir por nuestros pecados. La palabra de salvación, que tenemos paz con Dios a través de Jesucristo. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, así nosotros queremos orar. Conforme a Jesús nos enseñó. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios no es una imagen. Dios no es una estatua. México, acerquémonos a Dios, el Dios verdadero. Su nombre es Jesús. Dice la palabra de Dios que no solamente basta con ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Apartado de Él, nada podemos hacer. No nos engañemos pensando que después de esta vida no hay nada. Dice la palabra en el libro de Juan 5:29. Los que tienen la vida, únicamente hay dos lugares en los cuales nuestra alma puede descansar. Busquemos de Jesús. Dice la palabra de Dios: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oremos al Dios que está vivo. Dice la palabra de Dios, Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios no es una imagen. Dios no es una estatua. Hablemos con Dios. Nuestro Maestro Jesucristo nos enseñó a orar. Dice la palabra: oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Así debemos nosotros orar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En ningún otro es salvación. Oremos a Dios que está en los cielos. Por eso nuestro Maestro Jesucristo nos enseñó a orar. Dice la palabra de Dios: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. La oración debe ser dirigida al Padre. Por eso dice la palabra, Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. Busquemos a Jesús.
el único y suficiente Salvador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Apartado de Jesús, nada podemos hacer. Su palabra nos dice que Dios es espíritu. Dios no es una estatua. Dios no es una imagen. No nos engañemos con la cultura, con lo que la madama nos ha enseñado, sino con los tiempos de Jesús. Ese es el camino, la verdad y la vida. Apartado de Jesús, nada podemos hacer. Dice la palabra de Dios. Oye, A santas, porque Dios aborrece la idolatría. Sal de la idolatría, México. Ayúdame a la idolatría. Este es el camino, la vida. Apartado de él nada podemos hacer. Jesús nos dice su palabra. Santa, no nos engañemos. El único que salva se llama Jesús, aquel que engañó su salvación para que nosotros podamos tener paz con Dios, o sea, perdón de pecados a través de la sangre de Jesús. Esa es la buena noticia, que tenemos paz con Dios, perdón de pecados a través de la sangre de Jesucristo. Esa es la palabra de Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios no es una imagen. Dios no es una estatua. Dios está vivo. Dios nos puede responder. A veces preguntamos por qué Dios no nos responde. Dios, porque estamos orando mal. Esa es la palabra de Dios. El pueblo obedece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del Dios que está vivo. Del Dios que no es una imagen. Del Dios que no es una estatua. Sacamos de las tradiciones, de las costumbres. A veces estamos cerrados, pensando que Dios lo encontramos en una imagen. Cuando dice la palabra de Dios, tienen boca mas no hablan, pies mas no caminan, manos mas no palpan, boca pero no hablan. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. México, busquemos de Dios, el único Dios verdadero. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Apartado de Jesús, nada podemos hacer. Jesús es el camino, Jesús es la vida. Acerquémonos a Jesús. Dice la palabra de Dios, Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios no es una imagen. Dios no es una estatua. Busquemos de Jesús. Busquemos de Jesús. Es el único que nos puede responder. Muchas veces preguntamos por qué Dios no me responde, por qué hoy no me responde. Claro es, dice la palabra de Dios, Dios es espíritu, Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. Busquemos de Jesús. A santos, a santas, sino al Padre que está en los cielos. Si nosotros no oramos correctamente, no esperemos que Dios nos responda. Dios no me responde, Dios es malo, me
me quiero morir, no sé qué hacer con este problema. La palabra de Dios nos dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar correctamente. Padre nuestro que estás en los cielos. En ningún momento el Señor Jesucristo le oraba a santos, a santas, a vírgenes, a estatuas, sino que debemos orar por el entendimiento. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De que Dios está vivo, de que Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. El Señor Jesús nos enseñó a orar correctamente. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús. Así nosotros debemos orar al Padre que está en los cielos. Abre tus oídos, México. Escucha la palabra de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acércate, Dios les ama. Dios es espíritu, Dios está vivo. La palabra de Dios nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Eso dice la palabra de Dios. Abre tus oídos, México. Muchas veces decimos que Dios no me responde, porque Dios no me escucha. Me quiero morir, no sé qué hacer. Padre Santo, ayúdame. Y no me responde, Dios es malo, Dios no me quiere. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos orar correctamente al Padre que está en los cielos. En ningún momento Jesucristo nos enseñó a orar a vírgenes, a santos, a santas, a estatuas, sino a orar correctamente con el entendimiento. México, abre tus oídos, escucha la palabra de Dios. Dios te ama. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua. Dios nos enseñó a orar correctamente. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es espíritu. Dios no es una imagen. El Señor Jesús nos enseñó a orar correctamente. En ningún momento dice la palabra de Dios que debemos orar a santos, a santas, a vírgenes, a estatuas, sino debemos orar conforme el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, porque Dios está vivo. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua, Dios no es un ídolo. Dios está vivo, Dios nos puede responder. Así que, amigo, amiga, que endurezcas tu corazón. A veces decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me habla? Oremos correctamente, como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Padre nuestro, en ningún momento dice que debemos orar a santos, a santas, a vírgenes. Así que, amigo, amiga, no endurezcas tu corazón. Ese es el mensaje que podemos compartirte. Así que, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Que la paz y la gracia del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Toda la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, que nos da la fuerza, la sabiduría, el entendimiento. Ahora entiendo al pastor que la garganta se cansa. Santo Dios. Pero bueno, lo hacemos por amor a las almas. Hemos predicado aquí en esta calle. Ya estamos aquí en el Zócalo. Y bueno, gloria a Dios, la palabra ha sido declarada. Esperamos que las almas lleguen al camino de Dios, que se conecten. Y bueno, eso es lo que puedo decirles, mis amados hermanos y hermanas, que la paz y la gracia del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios.